A ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es martes 6 de julio y el evangelio que meditamos este día está tomado de Mateo 9, versos 32 al 38. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas y proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Mensaje de la palabra de Dios de este día. Bueno, en primer lugar aparece de manera absolutamente clara, ¿no?, en este evangelio todo lo que yo les vengo diciendo en estos días pasados. Jesús revela su condición de Salvador, de Mesías, de enviado, ¿no es cierto?, a través de estas acciones conocidas en el lenguaje bíblico como taumatúrgicas, ¿no? Vale decir, el Señor que sana, el Señor que interviene y expulsa a los demonios, el Señor que claramente obra, interviene en la realidad y la transforma para bien. Los enfermos son sanados, los pecadores son perdonados, los muertos vuelven a la vida, los demonios son expulsados, a los pobres se les anuncia la buena noticia del reino, etcétera, etcétera. Pero claro, en ese contexto también están aquellos envidiosos que no lo reconocerán como tal, no reconocerán el bien, porque la envidia y, por qué no decirlo, la arrogancia, la soberbia, les ha obnubilado, les ha quitado visibilidad a su visión, a sus ojos, a su corazón y a sus almas. Y entonces, así de empequeñecidos, leen la realidad. Y entonces, frente a las maravillas que hacía Jesús, ellos no encuentran mejor explicación para justificar su envidia y su maldad, diciendo: no, Él no hace el bien en nombre de Dios, lo hace el bien en nombre del demonio. ¿Cómo el demonio va a buscar el bien? Eso es como inconcebible, ¿no? Y por eso es que Jesús se compadece también de esa multitud, ¿no? Porque las veía tan abandonadas, con líderes que no habían comprendido verdaderamente de qué se trataba la cosa. Y encerrados como estaban en sus estructuras y en su manera de comprender la realidad y de servir al pueblo, claramente, ¿no es cierto?, habían de algún modo abandonado al rebaño a su suerte. Y por eso es que Jesús también en este evangelio pide para que ojalá aparezcan en el contexto hombres y mujeres con corazón de verdaderos pastores, que se conmueven frente a la necesidad y que realmente hacen algo por transformar esa realidad. Porque es cierto que lo vemos, ¿no?, en nuestra iglesia muchos son llamados, pero a veces viven ese llamado y ese compromiso de servicio a los hermanos con una superficialidad, con una indiferencia, porque el pueblo de Israel en tiempos de Jesús tenía pastores, tenía líderes, pero era la calidad de ese liderazgo lo que no funcionaba, porque no eran líderes verdaderamente comprometidos con la realidad del pueblo para resolverle la situación y cambiarles el destino. Más bien estaban en función de sí mismos. Y esto debería como cuestionar, ¿no?, a todos nosotros quienes tenemos roles de liderazgo en nuestra sociedad. ¿A quién servimos verdaderamente?
¿Servimos al pueblo? ¿Servimos a la comunidad? ¿Servimos al prójimo? ¿O nos estamos sirviendo a nosotros mismos, alimentando nuestro ego y acrecentando nuestra riqueza a costa del sufrimiento y la pobreza del prójimo? Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina.